Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Voy a hacer este video para resumir lo que nos falta de explicar em, del nivel 3 y el nivel 4, ¿sí? De los niveles de desempeño que estamos trabajando para entender cómo se califica y cómo se estructuran las preguntas de lectura crítica. Entonces, continuemos con el nivel 3. Voy a leer rápidamente los que ya vimos en clase. Jerarquiza la información presente de un texto, infiere información implícita en textos continuos y discontinuos, establece relaciones intertextuales de definición causa-efecto, posición y antecedente consecuente entre textos presentes. ¿Sí? Reconoce la intención comunicativa del texto. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Por qué una noticia va a tener una intención comunicativa totalmente diferente a, por ejemplo, un libro de historia? ¿Sí? ¿Qué le interesa a la noticia en ese momento? ¿Qué analizaría un texto histórico, una investigación histórica sobre el mismo hecho? ¿Sí? Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos. Los marcadores textuales, ya los hemos visto, son las palabras que unen diferentes oraciones, ¿sí? Dándoles una jerarquía, ¿sí? Por otro lado, en consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior, más sin embargo, es probable que, ¿sí? Entonces, todas esos marcadores textuales van a hacer que nosotros encontremos, por ejemplo, ese tipo de construcciones y de categorizaciones entre causa-efecto, entre antecedente-consecuente, etcétera. Reconoce la función de las figuras literarias, o sea, del lenguaje figurado dentro de un discurso, dentro de una argumentación, dentro de un texto expositivo, dentro del texto narrativo, etcétera. Identifica el uso del lenguaje en contexto, ¿sí? ¿Cuál es el uso del lenguaje? O sea, ¿cuándo puede utilizar mejor un texto discontinuo como un afiche en vez de utilizar una noticia, un discurso, etcétera? Mm, Analiza y sintetiza la información contenida en un texto. O sea, ustedes son capaces de crear mapas mentales, de saber cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias y cómo se categorizan dentro de ese texto. Identifica estructura sintáctica en textos discontinuos, o sea, son capaces de describir con oraciones los textos discontinuos que leen y establece la validez de argumentos de un texto, ¿sí? O sea, ustedes son capaces de definir si lo que está diciendo un texto tiene veracidad o no. O si ustedes, por ejemplo, conocen si dentro del mismo texto hay contradicciones de lo que quiere afirmar. ¿Listo? Mm, El nivel de desempeño 4. Descriptor general. Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante se ubica en este nivel, reflexiona a partir de un texto sobre la visión del mundo del autor, costumbres, creencias, juicios, carácter ideológico, político, posturas éticas, entre otros. Asimismo, da cuenta de elementos paratextuales significativos presentes en el texto. ¿Cuáles son los elementos paratextuales? Las fotografías, el diseño, la diagramación, el tipo de letra, dónde se encuentra el texto, si se encuentra en un libro, si se encuentra en una revista, si se encuentra en internet. Todo eso son los elementos paratextuales que van a definir ese texto. Finalmente, valora y contrasta los elementos mencionados con la posición propia. Entonces, ustedes van a ser capaces de dialogar con el texto, de preguntarle al texto, de reflexionar sobre el texto y de ver si el texto tiene veracidad o no. Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en el texto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el texto les está planteando el problema ecológico del siglo XXI, ustedes deben estar en capacidades desde una argumentación lógica
proponer una solución de eso. ¿Qué se puede hacer? ¿Sí? No quedarse solamente con cuestiones de lavarse las manos, de cerrar la llave mientras yo me lavo las manos, sino proponer, de verdad dependiendo de la categorización y de la capacidad que tenga el texto, proponer una solución interesante. Por ejemplo, si ustedes leen un texto de, sobre los problemas sanitarios, ¿sí? O el desgaste el gasto de agua que tienen, por ejemplo, eh, los inodoros, ustedes pueden proponer desde ahí, ¿sí? Crear otros sistemas diferentes o, por ejemplo, promocionar los inodoros secos, que no necesitan de estar conectados al desagüe para poder funcionar, ¿sí? Entonces, son cosas de esas. Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto. O sea, ustedes son capaces de entender si la estrategia discursiva o argumentativa que se usó en un texto fue la adecuada o no, o si podría existir una mejor. Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión. Entonces, ustedes son capaces de asociar diferentes lecturas para llegar a una conclusión que globalice esas lecturas o que abarque todos los problemas que se encuentran en esa lectura. Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos de un texto. O sea, desde, por ejemplo, la argumentación, desde, por ejemplo, las figuras literarias o diferentes estilos discursivos, ustedes son capaces de reconocer eso en el texto, ¿sí? Y analizar para qué se utilizaron esos conceptos, cuál es la intención de utilizar esos conceptos y qué le aportan esos conceptos al texto. Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto. Por ejemplo, lo que trabajamos con el ejercicio de los ninis. Miramos dos contextos diferentes, el contexto español, el contexto colombiano. ¿Cuál fue la diferencia? O sea, ¿qué pudimos notar? Hay una gran diferencia entre los dos contextos. España tiene un problema de ninis igual que nosotros, pero el de nosotros se agrava porque además de tener un problema de ninis, también tenemos un problema de violencia histórica que no hemos podido solucionar. Y ahora, por ejemplo, en lo que vimos en el paro, se fusionaron los dos. El problema de violencia histórica y el problema de los ninis. Por ejemplo, si ustedes revisan cómo fueron las manifestaciones en España las manifestaciones fueron pacíficas, de pronto hubo problemas, de pronto sí hubo desmanes, de pronto sí hubo intervención de la policía para calmar algunas agitaciones de masa, pero no pasaron de ser agitaciones de masa. El problema es que en Colombia esas agitaciones de la masa todavía no se han podido solucionar y en parte es por ese problema histórico de violencia que tenemos. Entonces, miren cómo el mismo tema debe ser tratado diferente, debe ser abordado con un análisis distinto dependiendo de su contexto. Selecciona elementos locales y construye argumentos que sustentan una tesis con base en textos relacionados. Entonces, ustedes son capaces de asociar cosas que ustedes ya conocen, cosas que ustedes ya han vivido, ¿sí? Y construir argumentos que sustenten, ¿sí? Una tesis con base a textos relacionados. En otras palabras, ustedes pueden asociar, ¿sí? Por ejemplo, la violencia que hubo en la Guerra de los 1000 días, con la violencia de las bananeras, con los problemas de gobierno que tiene este país y llegar a una conclusión. Colombia tiene un problema de violencia desde hace más de 200 años que debe solucionar antes de avanzar como país. ¿Sí? Ese, por ejemplo, sería una especie de argumento de sustento de tesis que ustedes pueden llegar a crear dependiendo de lo que han leído. ¿Listo? Yo leí los textos, pues por eso me refiero a ellos. Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto. Entonces,
Si un texto les está hablando, por ejemplo, a ustedes de el problema que ha causado, el problema económico que ha causado esta pandemia, ustedes deben tener bases suficientes para saber si ese texto está bien encarrilado con lo que está pasando o no. ¿Sí? Ustedes ya tienen, ya están en el nivel de juzgar al texto, de saber si esos argumentos que el texto está dando son lógicos o no, o definitivamente son descabellados o están descontextualizados. ¿Listo? Y plantea hipótesis de lecturas a partir de ideas presentes en un texto. Ustedes pueden crear sus propias hipótesis, sus propios significados, sus propias conclusiones, no significados, no conclusiones, ¿sí? A partir de lo que leen, a partir de lo que están pensando y analizando después de haber hecho una lectura óptima del texto. Bueno, con esto ya terminamos esta parte de mirar cada una de estas, eh, eh, de cada uno de estos puntos de evaluación que ustedes van a tener en estos niveles, ¿sí? De desempeños, que son importantes para poderlos ver en acción en las preguntas que vienen a continuación. Pero vamos a dejar esas preguntas para revisarlas entre todos la próxima sesión, que va a ser el sábado. No les digo que lo hago en el video porque pues la idea es que lo analicemos y pues también que entre todos construyamos y miremos por qué esa respuesta es la correcta y no otra. Luego de eso, les voy a subir también un material ya de otras preguntas en las que nos vamos a ejercitar de acuerdo a esto que hemos visto. Esa ejercitación tiene dos sentidos. Primero, practicar las preguntas tipo ICFES. Y segundo, ¿sí? Mirar en qué temas estamos un poco oxidados o estamos flojos. Y miren que ahí estoy utilizando lenguaje figura, lenguaje literario, ¿sí? Y lo podemos profundizar un poquito en esos temas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que vean este videito hasta el final. Nos vemos este sábado. Tenemos recuperación. Feliz tarde.